Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es el tercer y último programa de presentación, y te quiero recordar que al menos estos tres los veas correlativamente. Para eso fue que los numeré, para estar bien claros sobre los caminos que íbamos a transitar aquí en Miganzúa. Ahora, asumiendo que ya viste los dos primeros programas, retomo el final del segundo y te digo que la conciencia de nosotros mismos, la conciencia universal, eso es lo que algunos han llamado el sexto sentido. Es quien, una vez que la logremos aceptar primero y sentir como parte de nuestra estructura después, se encargará de poner a nuestro ego en su sitio, ¿sí? Y el resto, bueno, naturalmente irá cayendo en su lugar. Hay más de una forma para poder demostrar que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿sabes? Y por eso es que no podemos detectar a nuestro ego ni a nuestro espíritu, aunque ambos habiten aquí dentro de nuestra estructura desde que comenzamos a existir. Estamos, yo te diría que mal programados. Es muy fácil programar a una entidad humana, ¿sabes? Facilísimo. Mucho más fácil de lo que te imaginas. Todo lo que hacemos es aprendido en el medio ambiente en el que nos hemos desarrollado, desde que nacimos. Por ejemplo, y aquí vamos a tomar conciencia de lo que estamos hablando. Si te doy una hoja de papel y un lápiz, y suponiendo que seas muy bueno dibujando, y te pido que dibujes mi rostro, que hace 15 minutos que me conoces, y cuando acabes te doy otra hoja y te pido que dibujes tu propio rostro, yo te aseguro que el dibujo que harás de mi cara será mucho más cercano a la realidad que el que hayas hecho de tu propio rostro. Ese mismo rostro que lleva toda tu vida contigo. Y es la misma falta de conocimiento sobre nosotros mismos quien también se puede apreciar cuando escuchas por primera vez tu propia voz grabada viniendo desde afuera de ti. ¿Nunca te pasó? ¿Qué es lo primero que todos decimos ante esto? ¿Qué es? ¿Ese soy yo? No puede ser, qué raro que me escucho. Y aunque a tu ego no le guste oír esto, es así, es completamente así. No te conoces en lo más externo de ti, bueno, y muchísimo menos te reconocerías si te atreves a zambullirte en tu propia superficie y te ves por dentro. ¿Te das cuenta a qué me refería en los dos programas anteriores cuando dije que no nos conocemos a nosotros mismos y que estamos confundidos y que estamos dispersos? ¿Cómo vamos a evolucionar así? ¿Es que acaso nunca te llamó la atención el hecho de que digamos de nosotros mismos que somos seres humanos? ¿Por qué razón dos palabras para identificar a una misma entidad? Ser humano. ¿Nunca pensaste en esto? Mira, la respuesta es muy simple y está a la vista de todo aquel que no se niegue a ver. Esa es otra de las tantas pistas que se nos han dado para que recordemos lo que somos, y a las que no le hacemos ningún caso por estar encerrados en nuestros miedos, en nuestros propios hábitos y en el lado más externo de nosotros mismos. ¿Sí? Es así como lo estás escuchando. La criatura humana está encerrada fuera de sí mismo, porque allí es en donde se encuentra toda su atención, fuera de sí misma. Mira bien. Ser humano, dos palabras. Ser, el que es, el permanente, el que no está atado al tiempo ni al espacio. Y humano, el que está, el que ocupa un lugar físico, el que se encuentra atrapado en el espacio y el tiempo. De hecho, el cuerpo humano, por si no lo sabías, es hijo del tiempo, ¿sabes? Déjame recordarte, así de paso, que el primero de los dioses mitológicos fue justamente el dios del tiempo. No sé si lo sabías. Cronos. Y se decía de él que se alimentaba de sus propios hijos. Y esto, bueno, merece una lectura adecuada, ya que tiene que ver con la comprensión de nosotros mismos. Es el tiempo quien observa pacientemente la degradación de la materia. Y eso, como comprenderás, incluye a nuestro lado humano, por supuesto, a nuestro propio cuerpo físico. ¿Me estás comprendiendo, verdad? Dejemos de percibirnos a nosotros mismos distantes del todo, separados del todo. Ese no es más que nuestro ego empujándonos en esa dirección.
conocer la razón de la existencia del ser humano no puede ser una opción para nosotros, ¿sabes? Esa es la razón más importante de nuestra experiencia y de nuestra presencia aquí. ¿Cómo es posible que pasemos por esta experiencia física sin tener ni la menor curiosidad existencial? Es nuestra indiferencia lo que permite que cada vez nos alejemos más de nuestro propio centro. Es ese constante darle vuelta a la cara a todo aquello que desnuda nuestra pequeñez para, de esa manera, creer que las cosas no están pasando. Estamos retrasados en nuestra evolución personal, ¿sabes? Estos 3 primeros programas de Miganzúa sé que te van a generar una gran cantidad de preguntas. Por eso, antes de terminar por ahora, quisiera dejarte saber de una forma sencilla qué es lo que somos, cómo es que funcionamos y de qué modo nos relacionamos nosotros con la conciencia universal, o si te parece mejor, con Dios. O si lo prefieres, con eso que desde muy pequeños nos enseñaron que estaba en todas partes, eso que según nos contaron cuando niños, eso omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y por favor, ten mucho cuidado de no mezclar esto que estoy diciendo con alguna creencia o religión, porque esa fuerza universal a la que nosotros llamamos Dios no es un subproducto religioso, ni humano, ¿sabes? Esa fuerza universal a la que llamamos Dios es muy anterior a la criatura humana. Esa misma criatura humana que ha creado cada una de las creencias y las religiones y otras clases de chatarra que nos están mal manejando la vida. Esta que te voy a dar ahora es una imagen muy gráfica y con elementos conocidos por todos nosotros. Y si lo hago así, de este modo, es con el fin de comenzar a entrar en el terreno de la comprensión y para que dejemos de repetir como loros lo que dicen otros, que por lo general también repiten como loros lo que a su vez escucharon alguna vez de otros loros. A veces es delirante el modo en que funcionamos. Te cuento que entre las tantas pistas que se nos han dejado para que comprendamos qué es lo que somos, se nos ha dicho infinidad de veces que todos estamos conectados y que todos somos parte de un todo. Lo escuchaste esto, ¿verdad? Todo el mundo lo escuchó alguna vez. Es más, muchos repiten esto sin ningún entendimiento, como loros, y sin poder darle ninguna explicación. ¿Acaso algunos de ustedes que han dicho muchas veces que somos parte de un todo y que todos estamos conectados, lo pueden explicar? ¿O acaso han escuchado a una persona que lo haya dicho y que acto seguido diera una explicación basada en algún tipo de conocimiento? Una explicación que no esté atada a una creencia, sino al conocimiento. Yo sé que si son honestos con ustedes mismos, no les quedará más que aceptar que tanto las explicaciones propias como las ajenas en este aspecto han tenido características ambiguas como producto de andar repitiendo como loros, que han sido explicaciones provenientes de individuos abrazados a creencias a veces antiguas y obsoletas y otras palabras, explicaciones que no explican nada. Así es que ahora voy a graficar esto para que sepamos de qué estamos hablando, cuando decimos que estamos todos unidos y que somos una misma cosa. Ahora, por unos breves minutos y para tu propio beneficio, dale unas cortas vacaciones a tu ego, que ya bastante molesto debe estar con todo lo que acabo de decir. Ahora, relájate, por favor, y colócate mentalmente en situación de observar, sin juzgar, sin criticar, solo de observar, para que la experiencia que vas a tener a continuación sea íntegra, sea plena y pueda serte útil por el resto de tu vida. Y si necesitas un buen motivo para poder hacerlo, bueno, hazlo por respeto a este tiempo que has dispuesto para estar aquí, aquí en Miganzúa. Hazlo por ti mismo, que es a quien le debes un poco de atención. Ahora, por favor, cierra los ojos, sí, despreocupadamente. Cierra tus ojos y no te pongas a la defensiva, que nadie te va a atacar, nadie. No pongas resistencia. Tú solamente cierra los ojos. Es nada más que para desactivar la vista, ¿sabes?
ese sentido físico que provoca tanta dispersión en ti. Cierra tus ojos para que nada te distraiga de mi voz. Ciérralos suavemente y observa tu respiración. Solamente obsérvala. Cuando te digo que solo la observes es que no trates de controlarla ni de ordenarla. Tú solo obsérvala y déjala ser. Solamente obsérvala. Y no abras los ojos hasta que yo te lo indique más adelante, para no interrumpir la experiencia que tendrás a continuación. Ya tienes los ojos suavemente cerrados. Y en tu mente aparece una imagen tras otra. Es como un mono saltando de rama en rama, pero tú no vas a interactuar con lo que está pasando en tu mente. Tú solo observas, sin involucrarte con nada de eso. No te involucres. Ahora te encuentras frente al mar, sentado sobre la arena. Esa es una imagen muy conocida por ti y te será muy fácil sentirte allí, frente al mar. Es una tarde soleada. Una tarde muy, pero muy clara. Y una brisa muy suave te acaricia el rostro. Casi no hay olas. Allí en donde estás ahora, sentado en la arena, frente al mar, viéndolo, oyéndolo y hasta inclusive oliéndolo. Allí en donde estás, también cierra tus ojos. Sí. Sí. Allí en donde estás tan plácidamente sentado en la arena, frente al mar, también cierra tus ojos. Ahora tú eres nada más que conciencia. Y con ella, con tu conciencia, muy suavemente te diriges hacia el agua. La observas, incluso la disfrutas y te sumerges en ella plácidamente. Ya te diste cuenta que tu conciencia no necesita respirar. Así es que te desplazas hacia lo profundo del mar, te dejas llevar. Tú solo observas el fondo del mar, te deslizas libremente por el fondo del mar. Es tan hermoso lo que estás viendo. Y tú solamente observas y no juzgas nada, ya que ahora eres conciencia pura. Y la conciencia no juzga, no critica, solamente observa. Ahora tú eres nada más que conciencia y observas el fondo del mar. Ese desapego que sientes, ese desplazarte libremente sin el peso de tu cuerpo ni tus posesiones, te hace sentir en completa y absoluta libertad. Te sientes muy a gusto allí. La visibilidad es muy clara, en lo profundo del mar, muy clara. Y experimentas una paz completa. Tú solo observas el fondo del mar a tu alrededor. Y te mueves con total y absoluta libertad. Y allí mismo en donde estás, en lo profundo del mar, allí delante de ti, de repente puedes ver millones de botellas paradas sobre la arena. Millones. Están allí delante de ti, en el fondo del océano. Obsérvalas. Solamente obsérvalas, las puedes ver claramente. Botellas de distintos colores, botellas con distintas formas y tamaños.
Y como tú eres solamente conciencia pura, te das cuenta que todas las botellas que estás observando, al percibirse a sí mismas como entidades físicas, se sienten separadas unas de las otras. Y eso es porque no se han dado cuenta de que todas ellas están llenas de la misma sustancia. Todas ellas están llenas del agua de ese mismo mar en el que están sumergidas. Esa sustancia transparente que llevan por dentro y que a la vez las envuelve y las abraza. Pero ellas, al vivir solo como botellas, no se dan cuenta de que hay algo mucho más poderoso que ellas mismas. Algo que las conecta, tanto por fuera como por dentro. Y tú, al observar aquello como conciencia que eres, te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo. Te puedes dar cuenta de lo que las botellas, al vivir solo desde su lado físico, no pueden percibir. Ahora, lentamente vuelves a la playa y te vuelves a juntar, a ser uno con tu cuerpo que se encuentra allí sentado en la arena frente al mar. Y solamente allí, sentado, frente al mar, solo allí, abres tus ojos y vuelves a observar el mar. Y recuerdas la experiencia que acabas de tener allí. Ahora abre tus ojos físicos y vuelve a conectarte visualmente conmigo, aquí en Migansúa. Ahora ya sabes de qué forma es que todos estamos conectados en nuestros cuerpos físicos. Son las botellas. Y el agua del mar es la conciencia universal. Esa misma conciencia que tenemos que recordar para volver a sentirla dentro y fuera de nosotros mismos. Esa conciencia con la que hemos perdido todo contacto. Y así permitirle que se vuelva a manifestar conscientemente a través de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento diario. Esa es la única manera de recuperar una condición que hemos perdido, una condición con la que hemos nacido, la condición de ser humano. Yo sé que ahora, en este momento, después de la experiencia que acabas de tener, tu ego, como es lógico, está corriendo desesperadamente dentro de tu memoria temporal, buscando con qué comparar esta experiencia que acabas de tener. Y tratará de hacerte pensar que, no sé, que fue un ejercicio de relajación, o por qué no, un ejercicio de meditación, o tal vez que se trató de una visualización, o tal vez tu ego, en un intento desesperado por no perder el control de la situación, pretenda hacerte creer que fue un juego, un simple juego. Pero ya nada de eso importará, porque la única verdad es que estuviste en cada lugar que observaste, porque no solo se puede observar desde los ojos físicos, sino que también lo podemos hacer desde nuestra otra naturaleza, desde ese lado olvidado de nosotros mismos. Y hacia ese lado de nosotros nos vamos a dirigir en cada encuentro que tengamos de ahora en más aquí, en Migansúa, para empezar a desatar este nudo que luce cada vez más apretado, gracias a la falta de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Y recuerda que no tiene ningún sentido esperar grandes resultados como producto de cosas que no estamos haciendo. Siempre los resultados serán el producto de qué tan en serio nos lo tomemos. Lo que encontremos detrás de cada puerta que abrirá Migansúa y, por supuesto, de lo que hagamos con esa información. De ahora en más, en nuestros próximos encuentros, voy a tocar temas diversos y siempre relacionados con el comportamiento humano para ver si despertamos de este largo sueño en el que estamos inmersos, desde hace tanto, pero tanto tiempo. Así es que, como siempre te digo, despierta
y date cuenta porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima, aquí en Mi Ganzúa. Chao.